Gracias por seguir con nosotros en esta mañana del lunes 31 de octubre. Siempre un gusto acompañarle a través de este espacio, un tiempo para poder conversar, desarrollar una temática y dejar una reflexión. En esta oportunidad, por llegar a una fecha importante, por ser el Día de la Reforma, una festividad religiosa que se celebra cada 31 de octubre en recuerdo de la Reforma Protestante, particularmente llevada a cabo por los luteranos y algunas otras comunidades, según se dice, iniciada por Martín Lutero. Vamos a reflexionar y recordar precisamente acerca de esto. Para ello, el pastor Pedro Vinuesa nos acompaña, a quien le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, hermano Douglas, gracias a Dios, muy contento por la invitación que usted me ha girado y siempre es un motivo de alegría para mí estar aquí con ustedes. Bueno, gracias, pastor, y saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook Live de Plenitud Radio. Saludos y gracias por estar pendientes. Esperamos que puedan compartirla y si desean participar, pues ahí está, ¿verdad? Puede en el área de comentarios dejar alguno o alguna inquietud que usted tenga al respecto. ¿Qué valor posee para la Iglesia Evangélica la Reforma Protestante? ¿Por qué la estamos hoy mencionando, pastor? Tiene un valor muy grande, ya que a través de ella es como la Iglesia pudo quitarse ciertas ataduras. La Iglesia protestante en ese momento se quita ciertos encadenamientos que la ataban hacia la Iglesia católica, de tal forma que es un rompimiento el que se da en esa fecha y por eso tiene una importancia. Pastor, ¿qué originó? ¿Y quién originó esta reforma? Digo quién fue la persona, ¿verdad? El personaje principal y que desencadenó precisamente luego de este hecho tan importante. Bueno, hablar de la Reforma Protestante es hablar de un movimiento multicausal. No solamente fue una circunstancia la que permitió que explotara esa bomba de tiempo, sino que hubieron diferentes circunstancias las que tuvieron que darse. La primera de ellas era el poder que había obtenido de la Iglesia Católica a través de los años, ya que ellos eran los que administraban cementerios, escuelas, universidades, de tal forma que ellos tenían un poder tan grande que podían hasta quitar y poner reyes. Entonces, todo ese poder económico y político que ellos habían adquirido a través del tiempo se comenzó a poner en tela de juicio, ya que la Iglesia Católica tenía grandes posesiones territoriales, eran grandes terratenientes y el pueblo vivía en una gran pobreza. Ese sería un elemento que pudiéramos decir que fue de los germinales para que pudiera desatarse la Reforma Protestante con el paso de los años, ya que posteriormente se dio otra situación y la siguiente, aparte de la tenencia de la tierra, era de que la Iglesia Católica estaba obteniendo dinero a través de lo que se conoce como las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Bueno, las indulgencias eran documentos que se le extendían a las personas para que éstas pudieran obtener el perdón de pecados. Ese perdón de pecados incluía adulterio, incluía asesinatos, incluía cualquier tipo de quebrantamiento de la ley. Entonces ellos extendían ese documento y a la persona libremente podía cometer cualquier tipo de delito del cual era perdonado a través de la indulgencia. Eso indignó a muchas personas, especialmente a Martín Lutero, porque él dijo, ¿cómo puede ser que hombres otorguen el perdón de pecados a las personas? Porque el objetivo principal de la Iglesia Católica era obtener fondos
a través de ese mecanismo, porque se esparció la información de que a través de la obtención de ese dinero iba a ser construida la cúpula de San Pedro. Lo que hoy conocemos nosotros como el Vaticano fue construido a base de las indulgencias. Entonces, ese elemento de esa venta de las indulgencias fue lo que diríamos desencadenó lo que sería el movimiento protestante con Martín Lutero al frente. Bueno, eso significa, pastor, que esa lucha que imagino, ¿verdad? Fue, no solamente este fue el primer intento, sino que contextualizando de acuerdo a la situación política en la que se encontraba la época, ¿verdad? En Inglaterra, precisamente, desencadenó, imagino, algún levantamiento antes, etcétera. Por una parte. Por otra parte, pastor, se menciona mucho a Martín Lutero, pero realmente hubieron otras personas que estuvieron en ese grupo de personas que también se levantaron y hicieron oír su voz, ¿o solamente fue él? No, hubieron diferentes personalidades las que tomaron parte de este movimiento. Tenemos a Juan Hus, tenemos a John Wycliffe, que en diferentes partes de Europa ellos tomaron esa iniciativa, se les pudiera llamar como pre-reformadores. Y es Lutero en Alemania el que a través de su elocuencia y a través de sus escritos, el que toma la cara más visible de la reforma protestante. Entonces es Lutero no el único, pero sí el rostro más notorio de aquel movimiento que comienza a esparcirse por toda Alemania al resto de Europa. ¿Por qué razón se elige un 31 de octubre? Imagino que tiene que haber algún motivo, ¿verdad?, religioso por el que se elige precisamente esta fecha. Bueno, hay que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que todas las culturas tienen sus propias maneras de ser, sus propios comportamientos, sus propias formas conductuales a través de las cuales se dirigen ante la sociedad. Pero no solamente son las costumbres las que distinguen a las diferentes culturas, sino que, por ejemplo, hay un calendario judío, hay un calendario chino, hay un calendario árabe, hay un calendario que es el que nosotros utilizamos aquí en nuestra cultura occidental, que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Entonces, en esa parte de Europa, en aquella época, el 31 de octubre era la finalización del año. Entonces, porque era el final del verano. Entonces era cuando las cosechas terminaban, y era una manera de darle un agradecimiento a las diferentes divinidades que ellos tenían. Más que todo eran las culturas célticas, o sea, las culturas celtas que se desarrollaron en el norte de Europa, en Irlanda. Entonces el 31 de octubre era la finalización del año celta en esa parte de Europa del norte. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente? Lo que hacía la gente es lo que hacen todas las culturas cuando el año termina. ¿Y qué es lo que hace la gente? Bueno, celebrar, reunirse en familia, y eso hacían ellos en esa fecha. Entonces Lutero escogió esa fecha porque era cuando la gente llegaba a las plazas públicas a celebrar. Otros ya más cristianizados llegaban a las iglesias a agradecer a Dios porque un año terminaba. Entonces fue un momento que él utilizó porque era el instante en el cual la gente se aglomeraba en los grandes centros urbanos. Entonces a eso se debe que él haya escogido esa fecha, porque él sabía que era un momento en el cual la gente llegaría a los lugares de grandes aglomeraciones públicas.
Importante, pastor. ¿Y el resultado de esta publicación fue inmediato? ¿O nos podría mencionar cuál ha sido el proceso por el cual esta reforma se fue dando? Y a tal grado pues que ahora podemos disfrutar, ¿verdad?, parte o gran parte de esos resultados. Sí, bueno, lo que hace Lutero, recordemos que él era un hombre muy estudiado, tenía un doctorado en teología, aparte de que tenía una oratoria bastante avasalladora. Entonces él lo que hace es que en la catedral de Wittenberg él clava lo que se conoce como las 95 tesis. Las 95 tesis que él clavó eran 95 proposiciones donde él argumentaba el mayor valor de la Sagrada Escritura sobre lo que serían los planteamientos de la Iglesia Católica Romana. Aquí en este cuadro que yo tengo en mis manos están plasmadas las 95 tesis que Lutero clavó en la catedral de Wittenberg. Claro, él lo hizo en latín porque es el idioma oficial, y digo es porque hasta el momento actual todavía lo es el idioma oficial de la Iglesia Católica, pero hay que tener en cuenta que en 1450 se había inventado la imprenta por Gutenberg. Entonces ya habían pasado 67 años desde la invención de la imprenta hasta lo que sería lo que hizo Lutero en la iglesia de Wittenberg. Entonces eso permitió que la gente que no entendía latín, que era la mayoría porque era el lenguaje de los sacerdotes, se propagara de una manera bastante fácil, de tal manera que se imprimieron miles, cientos de miles de las 95 tesis, y eso permitió, fue una coyuntura que favoreció a lo que Lutero tenía planeado, de tal forma que estas 95 tesis se propagaron como fuego por toda Europa. Ok, esto dio lugar, pastor, precisamente a que la gente empezara a reflexionar, empezara a valorar lo que se había estado escuchando, conociendo, ¿verdad?, por parte de los líderes religiosos de esa época. Imagino que fue una revolución en cuanto al conocimiento, en cuanto a precisamente el movimiento que también la iglesia había generado con eso de la compra de indulgencias que usted describía. Este fue el primer paso. ¿Qué siguió después? Bueno, lo que siguió después fue que Lutero siguió con su predicación, se le instó para que él se retractara de todo lo que había dicho, y él dijo: si no me demuestran por la palabra de Dios que estoy equivocado, no me retracto. Entonces él siguió en su posicionamiento, y el Papa León X, él dictó una bula. Una bula es un documento oficial que contiene los planteamientos del papado romano con respecto a un tema determinado. Entonces el Papa León X dictó una bula que se llamó Exsurge Domine, que lo que significa en español es levántate, Señor. Entonces, al él propagar y repartir esa bula, llegó a manos de Lutero. Entonces lo que Lutero hace es quemarla. Entonces lo que hace es quemarla públicamente en la plaza central de la ciudad de Wittenberg. Entonces eso permite ya el rompimiento oficial de la relación entre la Iglesia Católica y Lutero. Hay que tener en cuenta de que Lutero, su planteamiento original no era que la Iglesia se dividiera, sino que el planteamiento original de él es que la Iglesia pudiera tener un cambio de actitud
hacia todo aquello que había planteado como las indulgencias, las grandes posesiones territoriales. Entonces el Papa surge en ese momento bien beligerante, bastante bélico, y lo que hace es que Lutero se vaya al extremo, que él se ponga en un planteamiento defensivo, y así es como a través de la quema de esa bula el rompimiento se da definitivamente. Pero ya las 95 tesis ya se habían propagado por el viejo continente, de tal forma que ya fue un movimiento bien difícil de detener. Ok, pastor, muy interesante. Dentro de estas 95 tesis, ¿cuáles han sido temas de estudio doctrinal dentro de las iglesias evangélicas? Bueno, dentro de lo que serían las 95 tesis, más que todo ellas están centradas, y las leemos ahí en ese cuadro que traje, más que todo están centradas sobre las indulgencias. Pero hay otros planteamientos, otras tesis de las 95, como por ejemplo donde Lutero pone en duda la autoridad suprema del Papa, porque el Papa tenía una autoridad sobre reyes. Entonces, y eso nosotros todavía se logró ver a principios de lo que fue el siglo XX en Latinoamérica. Recordemos que los matrimonios realizados por sacerdotes tenían validez legal. Estoy hablando de nuestro país. Por ejemplo, cuando un niño es matriculado todavía, y eso es todavía, en algunas instituciones se les pide la fe de bautismo de ese niño. Entonces es un poder bastante grande, es un poder bastante amplio. Entonces todos esos elementos son los que vinieron a contribuir para que la reforma avanzara rápidamente y pudiera de esa forma tener ese rompimiento que aún llegó a nuestros territorios, ya que, por ejemplo, los cementerios municipales, las personas que habían muerto siendo protestantes o evangélicas, no se les permitía el entierro en esos lugares, tenía que buscarse un lugar alterno. Entonces todos esos elementos son los que vinieron a tambalearse a través de la Reforma Protestante. Pastor, luego de tantos años, ya son 505 años, ¿verdad?, de Reforma Protestante, ¿cree que se han seguido los objetivos que inició Martín Lutero? Bueno, hay muchas reflexiones que podemos tomar y creo que más adelante vamos a mencionar algunas de lo que ha sido este proceso de Reforma Protestante, pero ¿se ha seguido realmente ese interés de este hombre de poder, por ejemplo, aclarar a la población, ¿verdad?, lo que ha sido quizás el manejo del conocimiento de una forma con intereses religiosos particulares y no el bienestar común espiritual del pueblo? Sí, fíjese de que hay un elemento muy importante a tener en cuenta, y es el hecho de que con el surgimiento de la imprenta por Gutenberg se hace más fácil la distribución de la escritura. ¿Y qué es lo que permite la distribución de la escritura? Lo que permite es que la gente aprenda a leer. Hay que tener en cuenta que hoy las escuelas públicas son comunes, escuelas públicas e instituciones privadas. La primera escuela de carácter público donde podía asistir las personas sin pagar nada se inició en Ginebra bajo el gobierno de Juan Calvino. Entonces eso es bien importante. Entonces, ¿qué es un elemento que nosotros pudiéramos decir que le agradecemos a la reforma? Y es que la reforma permitió
que la gente aprendiera a leer, algo que no sucedió, por ejemplo, en América Latina. ¿Qué es lo que sucedió en América Latina? Bueno, lo que hacía el rey de España, el rey Carlos V, que era el que gobernaba en esa época España, y que fue bajo el cual se conquistó América. ¿Qué era lo que hacía él? Bueno, lo que hacía él era de que le encomendaba a un español. Recordemos que los españoles se dividían en dos, los peninsulares y los criollos. Los peninsulares eran los que habían nacido en España. Los criollos eran nacidos de padres españoles, pero en América. Entonces había diferencia entre ellos. Los peninsulares eran los que tenían las posiciones más elevadas. Entonces, ¿qué es lo que hacía el rey de España? Lo que hacía es que nombraba a un peninsular preponderante, importante, notable, y le delegaba 1000 indígenas. Entonces, este peninsular se convertía en un encomendero. ¿Y qué era un encomendero? Pues un encomendero era alguien que tenía cierta cantidad de indios a su cargo, y la encomienda de él, de ahí el nombre de encomendero, la encomienda de él era enseñarles los fundamentos de la Iglesia Católica, y les enseñaba de la Virgen, les enseñaba de los santos, les enseñaba de Jesús, pero no les enseñaba a leer, sino que les enseñaba doctrina. Entonces, en Europa lo que sucedió fue de que la gente, al distribuirse la Biblia masivamente, la gente aprendió a leer. Y usted puede verlo ahora, la diferencia entre el desarrollo de los países europeos y lo que nosotros tenemos en América Latina. Entonces, ese es un elemento fundamental que quedó como herencia de la Reforma Protestante, de que la gente aprendió a leer y de esa forma aprendió otras cosas, artesanías, otras expresiones del arte, de tal forma que hoy son naciones desarrolladas. Bueno, definitivamente es un hecho que marca lo que es un antes y después, ¿verdad? De lo que es la iglesia. Y hay muchas reflexiones, pastor, que se pudieran compartir de esta fecha especial, de los acontecimientos que se han dado. No sé si podemos mencionar, ¿verdad? Para que la audiencia sepa de que no solamente es una fecha histórica y que hay que mencionarla, sino que realmente ya mencionó un elemento importante. Pero, ¿qué otras reflexiones podemos compartir acerca de lo que ha sido la Reforma Protestante? Bueno, para mí hay ciertos elementos que yo considero que son fundamentales al momento de hablar de la Reforma Protestante. La primera es la importancia de la fe. Sí. ¿Por qué? Porque en aquella época había, bueno, y aún hoy la Iglesia Católica sostiene de que las obras con la fe son las que permiten la salvación de una persona. La Escritura es muy clara cuando dice que lo que nos salva es la fe, y dice en una parte, el justo por la fe vivirá, pero también menciona que aparte de la fe tiene que ir aparejadas las obras. Pero para mí ese elemento me parece muy importante, la importancia de la fe. Para mí también otro elemento es que a través de la Reforma Protestante se viene a romper la jerarquía eclesiástica, porque antes estaba Dios, el sacerdote y el pueblo. Entonces el sacerdote era el que ejercía funciones de intermediación entre Dios y el hombre. La Reforma vino a decir, no, nosotros podemos dirigirnos directamente a Dios sin necesidad de un intermediario. Ese sería el segundo elemento. Y otro elemento que considero que vino también a darle gran importancia como una herencia
de la Reforma Protestante es la importancia de la Biblia. Nosotros no tenemos otro libro, nosotros no tenemos tradiciones, sino que nosotros tenemos lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, lo aceptamos. Entonces, esos tres elementos considero que son primordiales para lo que sería la herencia protestante. Muy bien, y aquí es muy importante para nosotros, ¿verdad?, poder reflexionar sobre el estudio bíblico, que ha sido uno de los del eje de la iglesia evangélica, ¿verdad?, que siempre se ha enseñado como iglesia evangélica, se ha caracterizado que no esconde nada, sino que todo lo da a conocer, al menos como Misión Cristiana Elim de Santa Ana o Misión Cristiana Elim de manera general en nuestro país, pues hemos visto a predicadores como el pastor Mario Vega, en la actualidad pues el pastor Jonathan Medrano, que es el pastor principal, pues se dedican a enseñar, porque el objetivo es precisamente eso, que no haya nada oculto, sino que realmente esto pueda llevar a que todos tengamos acceso al conocimiento bíblico y que en ningún momento pues nos vayamos a limitar, ¿verdad?, por cualquier situación o elemento religioso o cultural o tradicional, ¿verdad?, que se pueda dar en nuestro país, y que eso pues pueda limitar la fe o el acercamiento a Dios. Sí, eso es muy importante, ya que Lutero fue el primero que le dio gran importancia a la predicación de la palabra, porque bueno, antes eran cantos, eran diferentes actividades las que se realizaban, presentaciones de niños, matrimoniales y todos esos elementos, pero a través de él se le dio el lugar primordial a la escritura. Y ahí debemos mencionar también el accionar de otro gran reformador, que fue Juan Calvino, que era contemporáneo, pudiéramos decir, aunque era más o menos unos 25 años menor que Lutero. Él fue un hombre también que le dio gran énfasis a la palabra de Dios. Y él, para tener una mejor comprensión de lo que es la escritura, él escribió un libro muy importante, que aquí lo tengo yo, que se llama Institución de la Religión Cristiana. Este libro, él lo escribió cuando tenía 27 años, vino a ser una base fundamental para lo que sería la interpretación de la escritura. Aquí Calvino deja planteados algunos elementos que se consideran hoy esenciales para la iglesia cristiana. Por ejemplo, elementos como la depravación total, la gracia irresistible, vienen a ocupar un lugar preponderante, y por eso es que a Calvino se le considera uno de los más grandes teólogos en la historia de la iglesia. Bueno, se considera que son tres, aunque eso es discutible porque hay otros que han dado grandes aportes. Pero, por ejemplo, se menciona al apóstol Pablo, se menciona a San Agustín y se menciona a Juan Calvino como los hombres que establecieron una base fundamental en lo que es la interpretación de la escritura. Así es de que también hubieron otros hombres, y que, como usted dice, en la actualidad también tenemos personas que se interesan por compartirnos el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Realmente es interesante conocer acerca de esto, y esperamos que esta información, este programa pueda inquietar a nuestros espectadores y a nuestros oyentes a reflexionar. De acuerdo a todo lo que usted narra, la mejor manera de celebrar entonces la Reforma Protestante es reflexionar sobre el valor que tiene la lectura bíblica, el estudio bíblico, el conocimiento que podamos adquirir precisamente con ese libro tan valioso que nos han heredado hombres que Dios inspiró para que escribieran precisamente la Biblia. Sí, porque si usted nota, hoy encontramos Biblias de precios que pudiéramos decir
baratos, o sea, Biblias de $4 o $5, y cuando uno se da cuenta, por ejemplo, lo que les costó a ellos el llegar a obtener ese material, uno se queda admirado. Por ejemplo, tenemos el caso de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina es una especie de prólogo que él escribe en su Biblia. Recordemos que fue la primera Biblia trasladada de sus idiomas originales, es decir, del hebreo y el griego al español. Fue una obra titánica, y él en su prólogo dice: durante 12 años yo he escrito esta traducción, y empieza ahí a él a narrar todos los vaivenes que tuvo que vivir, a veces con luces a través de velas, con la luz del día. Entonces, estar 12 años en esa traducción es algo que a nosotros nos debe de impresionar, porque nosotros a veces la escritura quizás la vemos como un poco, tal vez de un poquito de lado, tal vez no tan importante, pero allí es donde nosotros encontramos el fundamento de nuestra fe. Y cuando vemos lo que han hecho otros hombres, nosotros lo menos que podemos ser es agradecidos con el Señor por la misericordia que Él ha tenido y que nos permite de una manera bastante fácil y cómoda tener acceso a la palabra de Dios. Muy bien, 31 de octubre, Día de la Reforma Protestante, un movimiento que inició hace más de 500 años y que hoy pues tenemos el resultado, ¿verdad? Tenemos la libertad de poder acercarnos a Dios y conocerle a través de las Escrituras. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, y la invitación, ¿verdad?, para que nuestra audiencia siempre esté pendiente y a la vez puedan acercarse a estos hechos tan importantes que han marcado la historia de la Iglesia. Gracias a usted, hermano Douglas, por la oportunidad que me ha permitido tener en esta mañana de compartir así brevemente y de una manera un poco rápida lo que fue la Reforma Protestante, ya que es un movimiento que vino a cambiar todos los cimientos culturales, económicos, religiosos, de toda índole, de tal manera de que podemos decir que hay un mundo antes de la Reforma y después de la Reforma, porque se dieron otros movimientos importantísimos, como fue el Renacimiento, que tienen cierto parentesco con lo que fue la Reforma Protestante, porque es el ánimo del hombre de investigar sobre cosas nuevas. Así es de que muchas gracias por la invitación, y para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Muy bien, pastor.